equipo de alabanza, qué bendición que son ustedes. Tomen asiento, hermano, tomen asiento. Escucha, hermano, además de los bautismos que vamos a tener el último domingo del mes, también vamos a presentar a algunos hermanos que han venido de otras iglesias o de otros lugares y han decidido congregarse acá, pero más allá de congregarse acá, han decidido hacerse miembros de la iglesia, ¿sí? Así que seguramente con alguno de ellos vamos a tener entrevistas en esta semana y en la semana siguiente. Y tenemos una lista como más o menos de 33 hermanos que se vienen congregando. Así que si usted puede decidir, no, yo quiero asistir nada más temporalmente, o puede decir, no, yo quiero comprometerme con la iglesia y ser miembro de la iglesia. Así que la secretaria de la iglesia, si tiene su teléfono, lo va a estar llamando para ver si usted quiere tomar la decisión de hacerse miembro de la iglesia. Y entonces ahí seguramente tendremos una entrevista, y el último domingo de este mes solamente oraremos por ustedes. Los que hayan tomado esa decisión van a pasar al frente solamente para hacer una oración por ustedes. No le vamos a preguntar testimonio ni nada de eso para que no se asusten, ¿eh? Así que simplemente eso les quería mencionar. Y si hay alguien que en estos días está queriendo o viendo de qué se tratan los bautismos y quiere empezar a tomar una decisión acerca de los bautismos en su vida, podemos tomar nota y para los próximos bautismos dentro de unos meses poder guiarlo y ayudarlo a que se pueda bautizar, ¿sí? Y así participar plenamente del ministerio y del servicio en la casa del Señor. Amén. Gracias, hermano. Usted me inspira de una manera tremenda. Bien. Zacarías, Antiguo Testamento. Busque allí en Zacarías. Pastor, ¿no tendría una palabra más sencilla para los que se van a bautizar? Algo así, un poquito más tranqui. Bueno, tiene que ver, porque si esto no lo entienden, esto es fundamental para la vida cristiana, de todo creyente. Zacarías capítulo 4 dice: volvió el ángel que estaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos por las lámparas que están encendidas encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Para entender este versículo que tantas veces repetimos, no es con ejército ni con espada, mas con su Santo Espíritu. ¿Sí? ¿Cuántos conocen esa canción? A ver el coro. No es con ejército ni con espada, mas con su Santo Espíritu. Otra vez. No es con ejército ni con espada, mas con su Santo Espíritu. Bueno, eso es lo que dice el versículo 6, que es el resultado de lo que vio Zacarías, que usted no entendió nada y yo tampoco. Pero vamos a ver si lo podemos aprender juntos acerca de por qué Zacarías, que era profeta de Dios, recibió
en un sueño esa imagen que vio y que no entendió nada Zacarías tampoco, y que le preguntó de qué se trata esto, y el ángel le dijo, decime qué ves. Y él hace una descripción de lo que ve, pero como profeta sabía que no era para él, era para alguien. Entonces el Señor le dijo, esto es para Zorobabel. Y Zorobabel era un líder del pueblo de Dios muy relevante en ese tiempo, con una misión muy relevante en ese tiempo, con un desafío muy grande de ser un buen creyente, de ser un buen líder del pueblo de Dios y sobre todas las cosas de cumplir lo que Dios le había pedido. ¿Cuántos acá son buenos creyentes? No, mami, si después de 20 años tengo 5 buenos creyentes, esto fue muy mal. ¿Qué prediqué? ¿Qué enseñamos nosotros? ¿Cuántos buenos creyentes hay en esta iglesia? Levanten la mano. Anímese, ténganse un poco de fe, hermano. No le estoy diciendo pecó en esta semana, porque seguro que pecó. Estoy diciendo cuántos quieren ser buenos creyentes. ¿Y cuántos buenos líderes hay acá? Levanten la mano los buenos líderes. Lo vamos a estar... Y más o menos, pastor, pero lo estoy logrando. ¿Y cuántos tienen una palabra del Señor que saben que sí o sí tienen que cumplirla? Porque de eso se trata esta historia. De un hombre que tenía que ser un buen creyente, de un hombre que tenía que ser un buen líder para el pueblo y de un hombre líder creyente que tenía que cumplir un mandato de Dios específico para la historia, el momento y la hora de su vida y del pueblo de Dios. Entonces, pensando en esto, póngase en su cabeza, Zorobabel tenía que ser esta clase de persona. Zorobabel era el gobernador que estaba sobre el pueblo de Israel en ese tiempo. Y el profeta Zacarías fue aquel que recibió una visión para darle a Zorobabel de lo que Zorobabel no había entendido y que tenía que entender. Zorobabel era el hombre que había Dios levantado para hacer una tarea muy especial, además de guiar al pueblo de Dios. Pero había otro que no se menciona ahí, sino al final del capítulo, que se llamaba Josué, pero no el Josué de la conquista, Josué hijo de Josadac, que era el sacerdote del pueblo. O sea, había un gobernador del pueblo que era Zorobabel y había un sacerdote del pueblo que era Josué hijo de Josadac. ¿Hasta ahí vamos bien? Alguno está diciendo, hábleme un poquito más que de nombres, de gente. Pero es como si le dijera, no sé, Valeria tiene que ser una buena creyente, un buen líder y alguien que tiene que cumplir un propósito de Dios. Y por ahí Alex tiene que ser, que era el otro, tiene que ser un buen creyente, un buen líder y tiene que cumplir un propósito de Dios. Internalícelo un poco con su vida. Piensen usted porque la palabra de Dios le va a hablar a usted en esta mañana. ¿Sí? La cuestión que el templo que había edificado Salomón, ¿se acuerda que leímos hace un rato? Había sido arrasado con la ciudad y había sido destruido y estaba piedra sobre piedra, derrumbado completamente. Ese era el momento de la historia. Y el pueblo de Dios que volvía del exilio, se había nombrado a Zorobabel como gobernante y Dios le dice, vos vas a guiar la construcción o la reedificación del templo de Jerusalén. Vos vas a ser aquel líder, aquel creyente que va a llevar a mi pueblo a que levante ladrillo tras ladrillo hasta que ese templo sea nuevamente posible de usar. Porque en ese templo
yo voy a estar, porque no es el templo de Salomón, ni tenía la gloria del templo de Salomón, ni tenía todas las cosas con que había sido adornado el templo de Salomón. Este iba a ser un templo mucho más pequeño, afín a un pueblo que había sido arrasado. Y esta era la misión que tenía Zorobabel. ¿La entiende? Lo que tenía que hacer Zorobabel. Así que lo primero que hicieron es, tenemos que remover las ruinas que hay acá. Las rocas tenemos que volver a fundar cimientos acá. Tenemos que sacar las piedras, las rocas quemadas, las maderas quemadas, los postes quemados, todos los adornos que fueron destruidos, lo tenemos que sacar porque tenemos que volver a hacer cimientos acá y levantar un templo. Dios, antes de que se construya toda la ciudad de nuevo y se reparen las paredes, antes que se diera esa orden, la primera orden que dijo, quiero que levanten el templo. ¿Pero cómo? Cualquiera hace el perímetro primero para que nadie se le meta adentro y después construye el edificio principal. Y dijo, no, primero no son las paredes del muro, primero es mi presencia. Primero no son las paredes de refugio, de resguardo que ustedes puedan construir para sentirse más seguros. Seguros están si me adoran. Seguros están si tienen un lugar para encontrarse conmigo. Seguros van a estar si tienen un lugar de oración, como dijo Salomón. Seguros van a estar si primero me levantan el templo y después haremos más adelante las paredes de protección de la ciudad. Dios piensa muy diferente a nosotros, ¿vio? Nosotros en cuanto tenemos un terrenito, ¿qué hacemos lo primero? Lo alambramos. Esto es nuestro, nadie se mete acá. Dios dijo, no, primero el templo y después las ruinas de la ciudad. Primero lo primero y después lo que es para ustedes. Primero lo que yo digo y después lo que ustedes piensan y necesitan. Primero lo que yo les pido y después lo que ustedes piden y quieren hacer. Dios siempre fue así. Por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Hay muchos creyentes que quieren las demás cosas, las añadiduras, todo lo que Dios pueda hacer, pero nunca tienen un corazón para Dios, nunca tienen su prioridad puesta en Dios, nunca Dios es el primero, nunca Dios es aquel a quien ponen la primera atención, a quien le ponen las fichas, en quien creen, en quien perseveran. Siempre están viviendo y pensando cómo voy a acomodar mi vida y bueno, cuando tenga tiempo para Dios, le voy a dar el tiempo a Dios. No funciona así, olvídate, estás perdiendo el tiempo si estás aquí pensando de esa manera. No vas a ser bendecido, olvídate, porque Dios está buscando primero tu corazón. Dios está buscando primero tu adoración y después Él va a acomodar las demás cosas de tu vida. Lo dijeron los hermanos, cuando yo dejé que Cristo entrara en mi corazón, se empezaron a acomodar las demás cosas. Las angustias se me empezaron a ir, los temores se me empezaron a ir, los pensamientos de suicidio se me empezaron a ir. Ya no voy detrás de eso, sino que voy detrás de Cristo. Amén. ¿Entiendes? ¿De qué se trataba esta orden que Dios le había dado a este hombre que se llamaba, ya se olvidaron, se llamaba Zorobabel, ¿se acuerdan? Así que Zorobabel tenía esta orden. Ahora, el pueblo volvió y dice, vamos a construir. Vamos, ¿vos qué haces? Yo agarro la pala, yo agarro el pico, yo agarro la excavadora. No había excavadora. Yo agarro un par de caballos y tiramos de las piedras y de las rocas que estaban ocupando el lugar de las ruinas del templo. Y vamos a despejar todo y vamos a levantar un nuevo templo. Y entonces todos se entusiasmaron. La obra empezó con entusiasmo, la obra empezó con dedicación. La gente ofrecía de su tiempo, ofrecía de sus recursos para poder preparar ese templo para Dios. Como todas las cosas, siempre empiezan bien, ¿vieron? Siempre empiezan con mucha gente, siempre empiezan con mucho apoyo, siempre empiezan con muchos recursos, siempre empiezan con mucha fuerza. Y cuando pasa el tiempo, ¿qué empieza a ocurrir normalmente en la vida?
aparece un problema por acá, aparece otro problema por allá, y bueno, dice, bueno, yo ahora ya no tengo tanto tiempo. No, es que ahora no tengo tanto, es que me bajaron, es que no. Y la obra del Señor va quedando relegada para los últimos planos de nuestra vida. ¿Usted cree que eso le agrada al Señor? Ayúdeme, dígame por lo menos no. ¿Sí? No le agrada al Señor. Porque tenía que ser buen creyente, tenía que ser un buen líder y tenía que tener una autoridad espiritual para llevar adelante la obra. Entonces, lo que pasó es que Zorobabel comenzó a tener un montón de dificultades en la marcha. ¿Qué pasó? Lo primero que pasó, que se levantaron enemigos de Israel alrededor del pueblo y los empezaron a chicanear a los que estaban construyendo el templo. Y los denunciaron delante de la corte del emperador que les había dado permiso. Y empezaron a hablar mal de ellos, y empezaron a amedrentarlos, y empezaron a decir en cualquier momento les caemos encima y los matamos a todos. Y entonces, cuando empezaron a escuchar esas malas noticias, bajaron los brazos, miraban para todos lados, en cualquier momento nos la dan, y empezaron a parar la obra del Señor. Lo que Dios había pedido a Zorobabel se le había cada vez más difícil de hacerlo. Pero además no solamente eso, el pueblo aumentó su desánimo. Estaban animados primero, pero después empezaron a desanimarse. Y no hay peor persona que le pidas que haga algo cuando está desanimado. ¿Te diste cuenta? Cuando está desanimado te dice sí, pero te está diciendo no. Cuando está desanimado te dice voy a estar, pero finalmente no está. Cuando está desanimado, habla muchas cosas, pero no cumple muchas cosas de las que dijo que iba a hacer, porque está desanimado. Y entonces, el pueblo no solamente estaba apretado con los enemigos que tenía, sino que el pueblo adentro estaba desanimado. Y la tercera cosa que le pasaba a Zorobabel, que no solamente estaban asediados por los enemigos, que estaban desanimados, sino que le empezaron a faltar recursos. Y pero tenemos que construir, pero no nos alcanza la plata. Y pero tenemos que hacer esto, pero no podemos. Pero acuérdense de Salomón que puso todo, ofrenda, todo. No, pero no tenemos recursos, no podemos seguir. Y lo último que le pasó a Zorobabel es que él también cayó en desánimo. Y cuando el líder cae en desánimo, chao. ¿Ustedes quisieran escuchar a un pastor desanimado que les predique? Pastor, que les diga, sube a la plataforma, no sé por qué estoy acá, no doy más, me pasaron tantas cosas pero les tengo que predicar. ¿Ustedes escucharían algo así? No, seguramente que no. Pero Zorobabel le habían pasado todas. Estaba asediado por los enemigos, estaba desanimado el pueblo, escaseaban los recursos y todo eso llevó a que la obra se detuviera. Y aquel que tenía la misión, perdió la visión. Aquel que tenía la misión de construir el templo para Dios, fue perdiendo ese anhelo, ese ánimo, porque todas las demás cosas le fallaban. Todas las demás cosas le fallaban. Y entonces estos eran parte de los problemas que tenía Zorobabel, el gobernador. Pero ¿sabes qué? Quiero decirte que cuando da Dios una palabra de que algo va a ser hecho, eso que dijo Dios se hará. Cuando Dios da una promesa para tu vida, para tu familia, para tu ministerio, lo peor que podés hacer es amedrentarte por lo que ven tus ojos, lo peor que podés hacer es desanimarte, lo peor que podés hacer es decir no tengo con qué, no puedo. Te tenés que animar solamente por esa palabra y por esa promesa, porque el que habló es Dios, y cuando Dios habla, Dios cumple su palabra, amén. Tenés que entender eso si querés ser un buen creyente, un buen líder, si querés ser alguien que cumpla palabras de Dios.
Tenés que entender eso. No importa tu estado de ánimo, importa tu fe. No importa que no tengas las fuerzas, importa tu fe. No importa que tengas muchos alrededor, importa tu fe. Porque tu fe y en la fe que tengas en Cristo Jesús, verás las maravillas de Dios sobre tu vida. Amén. ¿Están ahí? Sí, ¿no? Todavía puedo seguir un rato más porque recién empiezo. Vamos a la visión. A la visión. Porque es medio raro todo esto, ¿no es cierto? Entonces, Zorobabel no entendía algunas cosas todavía. Zorobabel no entendía que a Dios no lo detiene el desánimo de un pueblo. Zorobabel no entendía que a Dios no lo detiene la falta de recursos. No podemos, pastor, no podemos hacer, no podemos. Zorobabel no entendía bien que a Dios no lo detienen los enemigos que se levanten en contra de lo que Dios dijo. Ni siquiera lo detiene el desánimo del propio líder a Dios. Y vos tenés que entender que si vos estás en una de estas condiciones, lamentándote por esto o por aquello, por lo que vas a hacer, no vas a detener lo que Dios dijo que va a hacer. Y si no lo puede hacer contigo, con alguien lo hará. Pero Él su promesa la va a cumplir. Amén. Porque a Dios no lo detiene nada. Él tiene toda autoridad y todo poder. Y si Él dijo que lo va a hacer, cree que lo va a hacer. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor ahora, sí. Así que, dice la palabra que leímos, que el ángel hablaba conmigo, verso 1, y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Medio difícil de comprender. Ahora poneme el dibujo. El dibujo no es que Zacarías hizo un dibujito de lo que vio. El dibujo es una imaginación o una interpretación de lo que vio Zacarías según lo que dice la Biblia. Y acá está. Uy, qué lindo que salió. Había un candelabro con luces encendidas. Ese candelabro pertenecía a un lugar. ¿A dónde? ¿En dónde tenía que estar ese candelabro? En la presencia de Dios. Ese candelabro estuvo en el tabernáculo de reunión, estuvo en el templo de Salomón, y aunque ahora no tenían templo y tenían piedra sobre piedra, ese candelabro seguía encendido y no se había apagado. Primer mensaje que le dio Dios. Y dice que había arriba un depósito del cual se llenaba de aceite de olivo, y había 2 olivos que vertían el aceite sobre ese recipiente, y de ese recipiente bajaban al candelabro y alimentaban con aceite para encender y mantener siempre la llama encendida. ¿Lo entiendes ahora? Esto es lo que vio, de alguna manera, lo que vio Zacarías. Ponételo porque a lo mejor nadie te lo explicó nunca, o no lo entendiste bien nunca, o no lo leíste claramente nunca, pero algo así es lo que vio Zacarías, y esto tenía un mensaje de Dios. Esto era un mensaje de Dios. Ahora, qué enigmático que estaba Dios, ¿no es cierto? Qué enigmático, qué misterioso que estaba Dios. Parece que no se puede entender demasiado esta visión, pero esto es lo que vio Zacarías más o menos. 2 olivos que vertían su aceite sobre esa campana, sobre esa vasija, y de esa vasija había 7 conductos que iban al candelabro, que tenía que estar en la presencia de Dios y que tenía que estar con su fuego encendido permanentemente. ¿Está bien hasta ahí? Y entonces Zacarías dijo en el verso 4, proseguí y hablé diciendo a aquel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor? No entiendo qué es esto. ¿Qué es esto, Señor? Entiendo que eso es un olivo, entiendo que ese es el candelabro del templo,
entiendo que la llama está encendida, entiendo que el aceite que cae. ¿Qué es esto, Señor? Un profeta de la talla de Zacarías que diga, ¿qué es esto, Señor? Un profeta que estaba acostumbrado a recibir palabra de Dios y enviar palabra de Dios, ve algo y no entiende. Como quizá vos o yo no entendemos qué significa esto, qué representaba esto, por qué Dios dijo esto e hizo esto. Y entonces, cuando en el verso 4 sigue hablando Zacarías, dijo, ¿qué es esto, Señor? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío, no sé. Y ahí viene el verso 6, que todos conocemos. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel. Esto no es una palabra, esto es una palabra para Zorobabel, que es el que tenía que ser un buen líder, un buen creyente, un buen guiador del pueblo y alguien que tenía que cumplir un propósito de Dios. Quiero decirte que históricamente la construcción del templo duró más o menos 22 años. Son datos históricos, no te sirven de nada por ahí. En los 2 primeros años construyeron los cimientos y después los cimientos la obra se paró por casi 17 años. 17 y Dios, 19. Y a los 22 años se terminó de hacer el templo. O sea que le tocó 3 o 4 años más y terminaron todo. Pero estuvo 17 años detenido. 17 años detenida la obra, o 18, detenida la obra del pueblo. 17 años detenida las familias del pueblo. 17 años detenida la iglesia del Señor. 17 años detenidos los líderes. 17 años que nada pasaba. Pasaban todos los días por las ruinas, miraban y nadie se detenía a poner una pala. Pasaban todos los días por la ruina y nadie agarraba el pico para mover una piedra. Pasaban todos los días por la ruina y nada pasaba, nada prosperaba, nada funcionaba. Como muchas veces vos estás esperando tiempo y tiempo que algo suceda en tu vida, que algo cambie en tu vida, que algo venga para tu ministerio, que venga una palabra nueva y nada pasaba. Tenés un mandato del Señor que hace rato te tendrías que haber levantado en el nombre del Señor para cumplir esa palabra, pero como no lo hiciste, estás estancado y nada se mueve. Y nada sucede, y nada pasa. O la iglesia que tiene que cumplir una misión y no la está cumpliendo, entonces todo se achata, todo se frena, todo se detiene. Porque no le vas a cambiar la historia a Dios. Casi 18 años detenida la obra, cuando era una obra para 5 o 6 años. ¿Entendés de qué se trataba el momento que estaba viviendo ese gobernador y ese sacerdote? Y entonces dice la palabra del Señor, que cuando preguntó, dice, esta palabra es para Zorobabel, el que está al frente de todo. Y entonces le dice, en el verso 6, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveme de nuevo, la imagen, me gusta la imagen, encontré la foto justa. Esto quería decir, traducido es, no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, dijo Jehová de los ejércitos. Sí, pero ¿no son demasiados elementos para tratar de interpretar lo que Dios quería decir? ¿No la puso Dios demasiado difícil para interpretar lo que...? Porque vos cuando lees esto, cantás rápidamente, no con ejército ni con espada, pero lo que más se ve es hombres y mujeres que andan caminando según su fuerza, según su ejército, según sus posibilidades y no según el Espíritu del Señor. Andamos, sí andamos, hacemos, sí hacemos, vivimos, sí vivimos, somos creyentes, sí vivimos, somos creyentes, pero ¿cuántos están siendo movidos
poderosamente por el Espíritu Santo de Dios, y no por lo que pensás, no por lo que sentís, no por lo que vos querés, no por tus argumentos, no por tus fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo de Dios. La obra se detuvo y el mensaje era uno. La obra se detuvo y Zorobabel recibió un mensaje de parte de Dios. El candelero nunca se había apagado, la obra se había detenido, pero el candelero nunca se había apagado. Porque ese candelero de siete lámparas habla de Dios, de la perfección y la plenitud de Dios en medio de su pueblo, de las iglesias, en medio donde Cristo alumbra y es luz, pero donde la iglesia ha sido llamada para ser luz. Vosotros sois la luz del mundo. Y una lámpara no se pone debajo de la mesa, sino se pone por encima para alumbrar. ¿Hace cuánto que tu lámpara solamente te alumbra a vos, pero no alumbra a los demás? Algo tenía que suceder. Algo te iba a pasar con el desánimo. Algo iba a pasar con la falta de recursos. Algo iba a pasar con el poco avance del templo. Algo iba a pasar. Y Dios lo empezó a activar solamente con esta palabra. Que tanto Zorobabel como Josué el sacerdote, como el pueblo entero tuvo que entender. No es con fuerza ni con ejército, es con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Amén. En otras palabras, Zorobabel, de nada sirve que ese candelero esté permanentemente encendido. De nada sirve que ese depósito encima esté lleno de aceite. De nada sirve tener ejército. De nada sirve tener gente que haga la obra. De nada sirve tener pueblo, fuerza, si el árbol de olivo no da lo que tiene que dar sobre la vasija y alumbra la iglesia del Señor y enciende la llama de la iglesia del Señor. De nada sirve que todo esté según lo que vos viste. Si el olivo no da lo que tiene que dar, si el olivo no produce lo que tiene que producir, si el olivo no derrama lo que tiene que derramar, sobre el resto nada sucede. ¿Alguno dice amén ahí? Le está hablando un líder, le está hablando un gobernador, le está hablando a uno como nosotros que quiere servir a Dios y que los resultados son muchas veces escasos, por no decir exiguos, porque hay muchas vidas que no están dando nada, no están derramando nada, no están produciendo nada en la casa del Señor, en las iglesias del Señor. Hay mucha gente que viene y está cómoda y recibe y se va emocionada, pero no entrega nada. No derrama nada, no vierte nada en la obra del Señor, en la vida de otros. Y había un mensaje poderoso, que más allá de lo que complementa la canción que cantamos, y esos montes se moverán, y esas ruinas se tenían que mover. Esos cimientos tenían que crecer. Esas paredes tenían que ser levantadas. Esa edificación tenía que ser realizada. No eran solamente montes que se tenían que mover. Nosotros le agregamos la frase para completar la canción y terminarla bonita. Pero aquí había un edificio destruido que era la casa del Señor. Y nadie, uno por desánimo, otro porque no le alcanzaba la plata, el otro porque no podía, el otro porque tenía muchas adversidades, muchos enemigos, pero nadie activaba lo que Dios dijo que tenían que activar. Y Dios le da la respuesta. Zorobabel, no es porque tengas un buen discurso,
que va a suceder. Zorobabel no es porque tengas mucho estudio teológico que va a suceder. Zorobabel no es porque hayas hecho oratoria en algún lugar y tengas un poder de convencimiento que va a suceder. Zorobabel no es porque tengas magnetismo personal donde la gente se te pega y cualquier cosa que decís dice que bueno. Ayer estábamos en un congreso y yo le decía a mi señora, me parece que atrás tenemos unos perritos. Le decía, ¿por qué? Y porque a cada palabra que decían algunos de los predicadores decía, wow, wow. Asombrado por la palabra decía, wow. Antes se decía amén, amén. Antes decíamos amén, ¿se acuerdan de una palabra que sentíamos fuerte? Amén. Y esto decía, wow. Como si le hubieran partido la cabeza con un hacha, se la habían abierto y le hubieran puesto la idea, wow. El wow no es el amén, ¿eh? El wow es sorpresa, pero no es internalización de nada. Amén, así sea sobre mi vida, Señor. Pero cambiamos tantas cosas. ¡Wow! Pero eran hermosos, hermanos, eran pastores, qué sé yo qué eran, pero les digo esto como una anécdota. De que muchas veces venimos a la casa del Señor y salimos asombrados, pero no salimos convertidos, no salimos convencidos, no salimos con convicciones de la casa del Señor. Salimos emocionados por algo. Y así no funciona. No es con tu entusiasmo, Zorobabel. No es con tu capacidad de convencimiento de gentes, Zorobabel. No es con tu elocuencia, Zorobabel. Nada de eso funciona, aunque lo tengas y te venga bien para la tarea, para el liderazgo, para el ministerio, para el pastorado. No es la clave. La clave es que si no es por mi espíritu, no es por nada en esta vida. Si no es por el Espíritu Santo de Dios, no va a ser de ninguna otra manera. Porque no podés enseñar sin el Espíritu Santo. Porque no podés predicar sin el Espíritu Santo. Porque no vas a convencer a nadie de pecado, de justicia y de juicio si no es por el Espíritu Santo de Dios que obra en los creyentes. Así que Zorobabel, no es con ejército, no es con fuerza que vas a lograr lo que tenés que lograr. Es con mi espíritu, dice el Señor. Iglesia, no es con tu fuerza, con tu capacidad económica, con tu habilidad intelectual, con tus capacidades. Es con el Espíritu del Señor que vamos a alcanzar, conquistar, lograr, crecer, dar fruto para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? No me dejen solo. Si no es dependiendo del Espíritu Santo, mejor que no dependas de nadie, y menos del pastor. Si no es con dependencia del Espíritu Santo, no lo vas a lograr. No lo voy a lograr. Quizá hay muchos hermanos que les ha sido más fácil depender de tu inteligencia, de tu fuerza, de tus ideas o pensamientos, que es el Espíritu Santo. Los que se van a bautizar sin el Espíritu Santo no va a pasar nada. Pueden haberlo aprendido todo, pueden repetirlo todo, pero sin el Espíritu Santo no va a funcionar. Y entonces, Zorobabel empieza a entender cuando Zacarías le da el mensaje que solo necesitaba una cosa: vivir de acuerdo al Espíritu Santo de Dios. Vivir de acuerdo al Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu Santo que muchos lo tienen como una figura de fuego, o de aceite, o de viento recio, o de lengua de fuego.
pero es la persona del Señor que nos dejó acá. ¿Fuisteis llenos del Espíritu Santo cuando creíste? ¿Fuisteis llenos del Espíritu Santo cuando buscaste? ¿Fuisteis llenos del Espíritu Santo cuando oraron? Los hermanos estaban apesadumbrados porque lo habían perseguido y oraron al Señor, y el Espíritu Santo vino y llenó ese lugar. ¿Por qué crees que nosotros podemos crecer como iglesia? En número y en la fe. ¿Por qué crees que vamos a plantar más iglesias? ¿Por qué creemos que vamos a terminar el templo de San Juan? ¿Porque se conviertan 10 gerentes de algunas empresas? ¿O por la fe y la convicción que si Dios dijo, ese templo se va a levantar, el Espíritu Santo nos va a dar el ánimo, nos va a dar los recursos, nos va a dar lo necesario, nos va a dar todo lo que sea preciso para que ese templo en San Juan un día se termine? Amén. Lo enigmático que acá no aparece Dios. Hay un fuego encendido. Hay un candelabro que representa a las 7 iglesias, o a las iglesias, o al fuego de la presencia de Dios, lo que quieras. Hay aceite que se derrama. Y hay 2 olivos. 2 olivos. Algunos debe ser el Padre y el Hijo, y el aceite del Espíritu Santo, no sé. Algunos están imaginando algo, tratando de armar el rompecabezas. Pero cuando vos lees el verso 12, dije, y hablé aún de nuevo, y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivos, los 2 árboles estos, que por medio de los 2 tubos de oro vierten de sí el aceite como oro, como lo más valioso que tenía ese candelabro para mantenerse encendido? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Verso 13, y dije, Señor mío, no. Ahí podías poner la letra, porque así, y después me volvés al dibujito que me gustó. Verso 13, y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y el verso 14 dice, y él dijo, el ángel, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Y nosotros hablamos de 2 personajes que eran liderazgo de Israel para construir ese templo. Uno se llamaba Zorobabel y el otro se llamaba Josué, hijo de Josadac. Uno era el gobernador, autoridad, y otro era el sacerdote, autoridad espiritual. Y en las 2 personas que Dios estaba pensando, y en los 2 ramas de olivos que estaba pensando, que tenían que dar del Espíritu, que tenían que imprimir la dirección del Espíritu, que tenían que volcar lo que había en sus vidas, eran Zorobabel y era Josué, hijo de Josadac, gobernador y sacerdotes. No era complicado. Dios estaba refiriendo, Zorobabel, Josué, si ustedes no dan lo que reciben de mí, esto se frena, esto se detiene, esto no funciona. Si vos querés ser un buen líder y no das en el Espíritu
Espíritu Santo de Dios lo que tenés que dar, el pueblo se seca. Si vos no te levantás para cumplir el propósito que Dios te dio a tu vida y te quedás sentado año tras año, tras año, tras año, hay muchos que no van a ser bendecidos por ti. Si vos permaneces en el mismo lugar de siempre, cuando Dios te habló una vez y te habló 2 veces y te habló 3 veces, sos como este olivo que no está dando el fruto de su origen, de su esencia, que es a dar aceite de olivo. Vos podés haber crecido, vos podés haber tenido raíces, pero quizás no estás dando lo que Dios dijo que tenés que dar. Y no solamente estás secando a un pueblo, sino que te estás secando vos. Deja de retener lo que Dios te dio y derramalo. Deja de argumentar que yo esto, que yo lo otro, que no sé si puedo, que no sé si tengo tiempo, que si no, no sé con qué voy a venir a la iglesia. Y empezá a fluir en el Espíritu Santo de Dios, porque no es con fuerza, ni es con ejército, sino es con mi espíritu, dice el Señor. Jamás vas a ver mayores cosas, iglesia. Jamás vas a ver mayores avances, iglesia, si no es por su espíritu en ti, que se levante y dijo: yo lo voy a hacer. Yo voy a ir. Yo voy a abrir mi boca. Yo voy a enseñar. Yo voy a predicar. Deja de buscar lo tuyo propio, lo que te satisface a vos, lo que te gusta a vos, tus intereses, y empezá a poner lo que a Dios le interesa. No importan los enemigos, no importan las adversidades para Dios, no importa la falta de recursos, no importa el desánimo que pueda haber. Lo que más quiero ver, dice el Señor, es que no te mueves ni por tu fuerza, ni por tus posibilidades, ni por tus contactos, ni por tu ejército, sino que te mueves por mi espíritu. Y si sos capaz de entender esto, entonces el templo será edificado. Entonces las paredes estarán subiendo. Entonces el techo estará puesto. Entonces la presencia de Dios se manifestará. Entonces el poder de Dios vendrá. Entonces las promesas de Dios se cumplirán. Entonces lo que Dios se va a hacer, lo hará Él. Amén. Quiero que los que se van a bautizar nunca olviden que son plantas de olivo y que desde donde están tienen que dejar salir el aceite, lo que el Espíritu les ha dado, y dejar de fluir de aquello de lo cual son llenados por el Espíritu del Señor. Iglesia del Señor, ¿saben que algunos salen muy lindos en las selfies que se toman y levantan en los Instagram y levantan en los Facebook? Y quisiera que esa imagen reflejara a Cristo en lo que mostrás. Pero cuando vos te sacás una foto así y sacás la colita para atrás y sacás el pecho para adelante, vos no mostrás a Cristo. Mostrás algo que es vergüenza. Y cuando vos te abrís la camisa y mostrás yo muestro la panza, pero algunos muestran los abdominales así, no estás mostrando a Cristo. Te estás mostrando a vos. O cuando vos lograste hacer un gran banquete y mostrás la opulencia, vos no estás mostrando a Cristo. Vos te estás mostrando a vos mismo. No va a funcionar. No es con tu fuerza, no es con tu ejército, es con mi Espíritu Santo.
Cierra tus ojos. Es con mi espíritu que el tecladista va a sonar. Es con tu espíritu que el baterista va a pegar la nota. Es con mi espíritu que esa voz será como voz de ángeles. Es como con mi espíritu que podrás tocar cuerdas. Es con mi espíritu que apretarás una tecla y cosas espirituales van a suceder. Es con mi espíritu que vas a poder ganar a otros para Cristo. Es con mi espíritu que vas a poder enseñar mi palabra. Es con mi espíritu que vas a levantar lo que todavía no está levantado. Es con mi espíritu, dice el Señor, que vas a ser esa hija y ese hijo que yo quiero, ese líder que anhelo, ese pastor, ese obrero, ese misionero, ese evangelista que yo he llamado. Es con mi espíritu. Si podés hacer una oración, hacela. Pedile perdón al Espíritu Santo por lo que no sos en Él. Pedile perdón al Espíritu Santo por aquellas veces que Él habló y que Él dio dirección, y por una cosa y otra escuchaste la voz de otro, seguiste el argumento de aquel, escuchaste al de más atrás y nunca cumpliste con obedecer la voz del Espíritu Santo. Si vamos a hacer iglesia, seamos esa iglesia del Espíritu Santo de Dios. Decíselo. Yo quiero ser esa iglesia que tú guíes, que tú te manifiestes, que tú hables y yo obedezca. Yo quiero ser ese hijo, esa hija, que en cuanto vos abras la boca yo corra a ti. Yo quiero ser ese obrero que si va a predicar algo, predique de Cristo. Pero yo solo quiero hacer lo que tu Espíritu Santo me permita. Yo hoy abandono mis fuerzas. No valen de nada. Yo hoy abandono mis ejércitos, todas las habilidades, todas las capacidades, todo lo que he aprendido, todo lo que la universidad me enseñó, el instituto me formó. Porque si tu espíritu no habla, ¿para qué voy a hablar yo? Deja que el Espíritu Santo alcance tu corazón ahora. Señor, solo vos queremos ver muchas cosas maravillosas, queremos ver muchas obras, queremos ver muchos hechos poderosos, pero ¿cuántos quieren vivir y depender solo de ti, Señor? Díselo al Señor allí donde estás. Habla con Él. Quizá hoy recibas una palabra nueva donde te dice: levántate una vez más. Yo te he elegido para esto.
Tú eres mi Zorobabel. Tú eres el que está delante del Dios, Jehová de los ejércitos, Dios de toda la tierra. Yo fui el que te escogí. Yo fui el que te levanté. Yo fui el que te di mandato. ¿Lo vas a hacer? ¿Vas a ir? ¿Vas a cumplir? ¿O las ruinas quedarán detenidas algunos años más? Pero siempre será igual. No con ejército ni con fuerza. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Te alabo a ti, Señor, por siempre y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.